Bienvenidos a Ojos Cerrados pero con mucho corazón. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un video nuevo o estemos transmitiendo en vivo. ¿Qué tal, amigos de A Ojos Cerrados? Muy buenas noches, ¿cómo están? Esperemos que todos estén bien. Con el gusto de saludarles, como todas las semanas, empezamos en esta ocasión con esta nueva sección de A Ojos Cerrados, Entrevista A. Y bueno, pues el día de hoy, inaugurando la sesión, tenemos a un miembro del equipo con el que vamos a empezar este periodo de entrevistas a personas con discapacidad que con algún grado de estudios como licenciatura, maestría o doctorado han salido adelante, o también quienes con una profesión como masoterapeutas, deportistas de alto rendimiento y demás, pues también han podido salir adelante con todo y la discapacidad, contrario a lo que mucha gente piensa o cree, que una persona por el simple hecho de tener alguna discapacidad, en este caso la visual, pues se nos puede catalogar dentro de muchas cosas en las que se supone que por ser ciegos no las podemos hacer. Y bueno, pues dentro de ellas creo que la más simple es estudiar, porque mucha gente se pregunta, ¿y cómo es que los ciegos pueden leer? ¿Y cómo es que los ciegos pueden ir y venir por la ciudad, tomar un camión o servirse o hacerse un café y tal o cual pregunta? Que a nosotros que estamos en el medio nos puede resultar eh, pues bastante sencilla o bastante tonta la pregunta, pero cuando estamos y conocemos a la gente, pues sabemos que la inquietud es porque no conocemos a las personas con discapacidad. Entonces, en esta sección, pues vamos a conocer a muchas personas con discapacidad visual y seguramente con alguna otra discapacidad que son personas exitosas. Y esto, bueno, pues para que padres de familia, maestros de alumnos con discapacidad, pues vayan tomando el ejemplo, porque muchas veces hasta en las mismas escuelas los maestros dicen que las personas con discapacidad no podemos lograr tal nivel de estudios o no podemos ser independientes en la parte económica. Y para ser independientes en la parte económica, bueno, pues tenemos que ser profesionales o profesionistas, ¿no? Entonces, en este orden de ideas es en el que se desarrolla esta nueva sección de su canal en YouTube, A Ojos Cerrados pero con mucho corazón. Y vamos a empezar entrevistando a una persona que ha hecho mucho por la discapacidad visual aquí en todo México, ¿sí? Entonces ya tenemos la fortuna de tenerlo 2 años y cursando casi el tercero aquí en Jalisco, y pues vamos a darnos el gusto de conocerlo, de conocer todos los aspectos de su vida, desde su infancia, su adolescencia, su formación académica y todos los tropiezos por los que ha pasado y cómo es que ahora pues se le reconoce el trabajo que ha hecho, sobre todo por la importancia que tiene en lograr la independencia y la autonomía de las personas ciegas. Ya nos platicará él a detalle todas estas cosas. Vamos presentando a las personas que el día de hoy nos conceden el favor de su presencia y la alegría del canal y del programa de hoy. Empezaré obviamente por la belleza del grupo de personas, del panel, y saludamos con mucho gusto a Rocío. Rocío, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Emocionada por conocer más a Rivera. Muy bien, yo también creo que a pesar de que somos amigos y nos conocemos de hace bastante tiempo, hay cositas que no sé de él y que hoy las vamos a saber. Eh, También hoy tenemos una cara nueva. Erasto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que te vuelvas a unir a nosotros y que estés de nuevo compartiendo este espacio con nuestros seguidores. ¿Qué tal? Un saludo con mucho afecto para todos y bueno, pues agradecerte mucho la invitación, Magallanes. Cuando recibí tu mensaje me llenó de mucha alegría saber y querer hablar de un querido amigo muy latinoamericano que es el caso de Riverita, ¿no? Buenas Así noches, es. buen día para todos. Bienvenido, mi querido Tigre, y muchas gracias. Sé que, bueno, tú conoces a Rivera más que yo, aunque en tiempo tal vez lo conozcamos igual, pero bueno,
ha convivido más contigo por la situación de que han vivido los dos allá en la Ciudad de México, y pues que también puedas retroalimentar con algunas anécdotas la entrevista que le haremos hoy a Miguel Rivera. Y con mucho gusto también saludo a Mario Chavero. Licenciado Mario, buenas noches, ¿cómo estás, Mario? Qué gusto, pues hablando precisamente de la Ciudad de México, David Magallanes, pues saludándoles de aquí, desde esta capital, con la mejor intención de que pasemos un rato ameno, entretenido, alegre, porque además vamos a conocer pues un poco más de los secretos de alguien que está en el tema de inclusión, que pues ha destacado y ha destacado bien. Digo, yo tampoco lo conozco así como de mucho tiempo, sin embargo, pues cuando alguien te da una buena impresión, en mi caso, cuando menos, es desde el inicio. Entonces, bueno, pues con el gusto de acompañarles esta ocasión y bueno, pues listo para preguntar, listo para conocer, listo para acompañarles en esta ocasión, en esta nochecita. Pues hoy no tengo agua, hoy no tengo ninguna otra bebida, pero ¿Estamos a sí tiempo de ir la por ella, licenciado? mejor garganta. Sí, yo creo que sí, ahorita en lo que alguien más pregunta, me voy a dar una escapadita de aquí, de este espacio de transmisión y voy a llegarme de algo agradable seguramente al paladar. Y Adelante, vamos invitando a mi nuestros querido David. seguidores que hagan lo mismo, que se arrimen una bebidita, algo con lo que puedan estarse acompañando en esta entrevista, a nuestro entrevistado, obviamente, para que estén hidratándose la garganta, como seguramente lo estaremos haciendo nuestro invitado de honor el día de hoy, que sentamos en el sillón rojo y que lo estaremos acompañando también aquí con un traguito para hidratar la garganta y que se nos suelte la lengua y poder platicar tantas cosas que nos puede enseñar a los padres de familia, a los maestros, a los vecinos o a los familiares, aunque no seamos papás de un niño con discapacidad, pues podemos ser hermanos, primos, sobrinos, tíos, abuelitos, y que las entrevistas que vamos a hacer a partir de hoy pues nos vayan sirviendo para ir entendiendo la discapacidad, irla comprendiendo y pues ser un agente activo de inclusión en todos los aspectos de la vida de la persona con discapacidad. Pero pues vamos viendo primero que nada quién es Miguel Rivera Alvarenga. Antes de darle el uso de la palabra a mi querido amigo Miguel Rivera, me gustaría que Rocío nos hiciera el favor de leernos un currículum que la verdad es que lo resumimos en la cuestión más importante y más actualizada, pero sin duda alguna tiene un currículum bastante extenso. Y bueno, pues vamos a dar a conocer las actividades principales de Miguel Rivera Alvarenga. Adelante, Rocío, por favor. Muy bien, pues Miguel Rivera es de la República de El Salvador, sin embargo tiene ya 16 años viviendo en México. Formado en la Asociación de Ciegos de El Salvador, ACES, se ha especializado a través de diversos cursos en el manejo de la tiplotecnología y es especialista en impresión en el sistema Braille. En México tiene ya 12 años trabajando para Amadivi como director del área de impresiones Braille, pero también y desde el 2011 es técnico de empleo del programa Ágora México. Recientemente tomó un diplomado en diseño y accesibilidad de páginas web y es encargado de los canales de comunicación, tanto como de Amavidi como de Ágora México. Muy bien, pues como lo decíamos, ¿no? Nos internacionalizamos hoy con Miguel Rivera Alvarenga, con quien inauguramos esta sección, y pues nos vamos hasta la República del Salvador para que él nos platique todos los aspectos importantes de su vida. ¿Qué tal, Miguel? Amigo mío, muy buenas noches, bienvenido y muchas gracias por aceptar que hoy te entrevistemos y compartir un poco de tu vida con todos nuestros seguidores. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos nuestros
audio, como dijo el licenciado Mario la otra vez, me gustó esa palabra que utilizó, eh, audiovisuales Video o escuchas. video escuchas, Video escuchas, video ándale, ándale. audiovisuales, no sé. Bueno, la idea es esa. Muchas gracias por la oportunidad aquí en Ojos Cerrados, pero con mucho corazón, pues de hablar, de estar aquí un poquito platicando acerca de nosotros, y es un honor inaugurar esta sección que va a estar muy interesante a partir de este momento que estamos entre amigos, que estamos platicando, que estamos con un vasito, con agua, con tequila, con refresco. Y es una sección de entrevistas que se torna interesante porque no solo van a conocer al Riverita, van a conocer a mucha gente interesante, mucha gente que ha hecho mucho por la humanidad, no solo por las personas con discapacidad, sino por la humanidad en general. Así que bueno, aquí estamos a la orden y para todo el panel, para Rocío, para Mario, para mi querido Tigrito, Erasto, el licenciado Magallanes. Pues muchas gracias por la invitación. No, pues bienvenido Miguel y muchas gracias por la invitación y bueno, por estar siempre apoyando e impulsando las actividades de este canal y pues obviamente retribuyéndole un poco a las personas que nos están siguiendo con cosas, con ideas, con historias de vida, con anécdotas que nos puedan ser útiles para entender a nuestros hijos o a nuestros hermanos o a nuestros alumnos o a nuestros vecinos, ¿no? O incluso a una persona con discapacidad que nos podamos encontrar en la calle y que a partir de lo que aprendimos en este canal, con estas historias, pues podamos acercarnos a esa persona y prestarle auxilio, saludarla, eh, no sé, ayudarle a tomar el camión, a cruzar una calle o cualquier otra cosa. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que empezáramos un poquito con una ronda de preguntas. No sé si alguien quiere empezar o quieren que empiece yo. ¿Quieres empezar tú, Rocío, Mario, Tigre? Yo me apunto de una vez. A ver, vamos, de Y, una vez. y bueno, eh, como dando el contexto, recordemos, pues la República de El Salvador está en la zona de Centroamérica, relativamente cerca de nuestro querido México, pero pues cambia cada país. eh, Honduras tiene sus costumbres, Guatemala las suyas, El Salvador también. ¿Cómo, qué recuerdos, digo, pueden ser agradables o desagradables, Miguel, tienes de esa primera infancia allá en tu país? O bueno, si no es la primera infancia, pues tú nos centrarás en esa parte importante de tu vida, de la niñez. ¿Qué recuerdos, cómo era el ambiente, cómo era, digo, que seguramente te vas a acordar de las pupusas, te vas a acordar de comida deliciosa, tradicional de aquel país, Miguel? Danos esa primera impresión de ese niño que comenzó a crecer allá en El Salvador. Bueno, yo tuve una infancia, yo creo que dentro de lo que cabe bien, una infancia alegre. Em, Tal vez en la primera infancia, como dices, uno tiene como la idea de lo que estás viviendo. Yo soy ciego de nacimiento, entonces, pero en los primeros días no tienes la noción de lo que te está ocurriendo, ¿no? Tú andas, brincas, como todos los niños, ¿no? Corres. em, yo me acuerdo de los recuerdos de infancia que tuve precisamente de andar corriendo. Me recuerdo de una, y no lo recuerdo únicamente porque mi memoria me lo indica, sino porque tengo una cicatriz en mi quijada, en mi barbilla, porque de niño yo iba corriendo, tendría unos 3 años, y me caí sobre una mesa de cristal. Dicen que rompí la mesa con mi carota. Rompí la mesa, me hice una cortadura, me llevaron al hospital. ¿Eres de pie echadura, amigo? Sí, hermano. Vaya que sí. Tengo otra cicatriz aquí en la cabeza, aquí atrás de mi cabeza.
porque tenía una patineta, me habían regalado una patineta, solo que yo la usé de una manera, de una forma indebida. En lugar de subirme en la patineta como tiene que hacerse, como para lo que están diseñadas, no, yo me acosté en la patineta, me impulsé hacia atrás y me pegué con un mueble, ¿no? Entonces, esa fue otra llevada al hospital para otras cuantas puntadas. También, eso por un lado, y ahora me trae muchos recuerdos y me trae recuerdos bonitos. Em, pero también viví y crecí en una etapa complicada de mi país. Mi país vivió una guerra civil desde el año 80, de 1980 a 1992. Yo nací en 1978, entonces la guerra inicia cuando yo tenía 2 años. O sea, te Mi, aventaste 14 años de guerrilla, amigo. 12 años me aventé, 12 12. años de guerra. Aquí el tema es que tú te ibas a dormir y de repente despertabas escuchando una... hoy se podría decir, son juegos artificiales, ¿no? En aquel tiempo no eran juegos artificiales, en aquel tiempo eran metrallas, eran bombas, eran granadas, eran fusiles, eh, porque había ocurrido un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército Y el gobierno, ajá. y el gobierno. Ujú. Sufrimos, en ese tiempo habían atentados, por ejemplo, derribaban las torres de electricidad, pasábamos semanas sin energía eléctrica, entonces, que también digo, en ese momento de infancia no tienes una verdadera conciencia de lo que está pasando. Por lo contrario, uno de niño, yo creo que te vales de cualquier cosa, de cualquier juguete, de la música. Yo me refugiaba mucho en la música para ser feliz, para vivir momentos de alegría. Entonces, te digo, no tengo traumas de la guerra como podría pensarse, porque finalmente, y gracias a la vida, a la suerte, a mí no me afectó directamente, salvo el escuchar, el vivir con esa incertidumbre en el momento de que no sabes qué va a pasar. Yo, por ejemplo, de niño le tenía pavor a escuchar un avión o un helicóptero, porque sabía que en ese avión o en ese helicóptero podía venir una bomba o podían disparar. Eh, pero En bueno, cualquier son momento. en cualquier momento. Pero Ajá. son cosas que al final pues se te van borrando, vas creciendo y vas superando esos traumas, ¿no? Pero en general, y quitando este pequeño pasaje de la vida, en general mi infancia fue muy alegre. Entre bombas y balazos, Entre fíjate. bombas y... hombre, Bueno, es que... ahora es lo que viven los jóvenes, nada más que ellos en el PlayStation. Pues, viven entre Exacto. bombas, balazos y con un fusil en el hombro y tumbando gente también, ¿verdad? Pero bueno, creo que Sí. muy complicado vivirlo, sobre todo a los 2 años, no inventes, ¿no? Cuando vas tomando conciencia, tipo, no sé, 8 10 años, ahí sí dices, ay, güey, ¿no? O sea, sí te va dando miedo la situación, ¿no? Según vas creciendo, te va impactando. Sí, porque te vas dando más cuenta de lo que está a tu alrededor y de qué podría pasar si eso se desborda, ¿no? Ujú. Si se sale de control. Y entonces, bueno, eso en resumen, eso es lo que recuerdo de mi infancia, de mis primeras infancias, querido Mario. No sé si ¿Cuál por era ahí tu va, Yo comida por ahí. quisiera, favorita en esa primera infancia? ¿Qué era lo que preguntaba Mario? ¿De qué te acuerdas que te gustaba mucho comer? ¿Cuál qué era lo que más te agradaba a pesar de la situación de la guerra en la que estaban? Pues me imagino que había algo que así como la música te sacaba de, digamos, de la realidad de la situación por la que estaba pasando la comunidad, pues también el comer, el alimentarse, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando mi abuela preparaba gallina. En nosotros donde vivíamos era un terreno, había un terreno muy grande donde tenía mi abuela crianza de gallinas. Yo nací en un pueblo al oriente del país, a 2 horas y media, 3 horas de la capital. Entonces mi abuela tenía un patio grande, mis abuelos tenían un patio muy grande, tenían gallinas pues a mi abuela se le hacía fácil echar a mano de una gallina, destazarla y preparaba unos caldos de gallina que ahora que lo recuerdo y como de verdad añoro
añoro un platito de gallina, y tenías el plato de tu caldo con arroz, tortillitas, y en medio la señorona, la invitada especial, La invitada de honor. la invitada de honor en medio de la mesa, Ya nos asada. está dando hambre, amigo. Hombre, no, 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 era una chulada. Eh, Me gustaba que hiciera, por ejemplo, me encantaba cuando preparaba unos unas como empanadas que les ponía carne o les ponía pollo. Eh, Me gustaba mucho cuando a la hora del café, por ejemplo, allá se acostumbra mucho que a las 3 de la tarde, eh, sea el día que sea, tú te tomas tu café con pan, ¿no? Se reúne la familia y vamos a tomarnos un cafecito con pan. O a veces mi abuela horneaba pan y eso era una delicia. En- Entonces, de eso, de las comidas, es de lo que me recuerdo. Una pregunta muy importante, Miguel, antes de que Ujú. avancemos y que se vaya situando también la gente que nos está viendo en este momento. Miguel Rivera nace ciego, queda ciego por la guerra. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene Miguel Rivera en cuanto a la discapacidad que hoy tiene? No, yo nací ciego. Dicen que alguna vez manifesté algo que vi y que sí, no sé, dije, miren, allá está tal cosa. Y sí es cierto, dicen que sí. Entonces yo quiero pensar que tal vez de niño, de muy niño, tenía baja visión. Pero sí nací con... Nunca se ha sabido a ciencia cierta qué es lo que tengo. Ya se ha llegado a decir que tengo retinosis o retinitis, se ha llegado a decir que tengo una deformidad del nervio óptico. Entonces, pues no, no se sabe. No se sabe qué es lo que tengo. Y mira que mis abuelos hicieron todo lo que estaba en sus manos, me llevaron con los mejores médicos de aquel tiempo de mi país y pues no hubo mayores resultados. Entonces sí, Este, soy ciego de Si, si, nacimiento. si hiciéramos como un resumen, una sinopsis en la que metieras todos esos recuerdos, los de la guerra, los de la Ujú. comida, los de tus seres queridos cercanos, que a veces nos vamos olvidando con el transcurrir del tiempo de detalles finos, dicen que todos tenemos un aroma independientemente de que usemos una fragancia o no. Entonces, cuando vas a la casa de los abuelos, huele a ellos. Cuando vas a la casa de los tíos, huele distinto. Y así, ¿tú te acuerdas, haciendo como un resumen, tú qué podrías como aterrizar, como obtener una infancia feliz, una infancia difícil, una infancia, pues, eh, pues como en ese aspecto combinada, a veces bien, a veces no tanto? ¿Cuál es como esa impresión con la que que tú pudieras rescatar en este momento, acordándote, sí, de cosas complejas, pero también de muchas cosas de satisfacción que pues van desde el comer hasta el jugar, correr, etcétera? No cuando te caías, sino cuando disfrutabas y cómo disfrutabas seguramente. En resumen, feliz. Mentiroso sería si te digo, no, que yo sufrí en la infancia, porque pues realmente no. Digo, tuve algunas situaciones, tuve algunos temas sí, de discriminación tal vez, que yo en ese tiempo no lo veía como tal. Pero bueno, eso igual y lo platicamos después, ¿no? Lo platicamos más adelante, pero son situaciones, te digo, que con el paso del tiempo, pues no interfieren con los momentos felices que viví, de juegos, de cariño, de mucho amor que tuve por parte de mi familia, de mis abuelos principalmente. Gracias por la respuesta, muy ilustrativa, David, porque pues esto nos confirma, hace tiempo, aquí en México, se hizo un estudio interesante, una investigación interesante, y la conclusión era que todos los niños tenemos
por naturaleza ser felices durante la infancia, independientemente de dónde estemos, de cómo vivamos, de qué características de vida nos rodeen. Y así, por ejemplo, los niños en situación de calle, digo, la excepción, los niños con discapacidad, los niños en situación, lo que ahora se llama de potencial vulnerabilidad. Entonces, esto nos confirma esta teoría o esta conclusión de la investigación que yo les comento. Tu respuesta, Miguel, pues nos lleva a la idea, para quienes nos están viendo, nos están escuchando, de que los niños con discapacidad que están cerca de ustedes, pues digo, sí pasan por momentos tal vez un poquito difíciles, pero que al final del día son felices, ¿no? Son felices, van a ser felices, van a rescatar de la vida mucho, muchísimo, sobre todo de esa parte de la infancia, David. Así es, sí, creo que todos los que estamos aquí tenemos y que nacimos con la discapacidad, como el caso de Miguel Rivera, pues tenemos recuerdos maravillosos de la infancia, ¿no? De felicidad, de chin, no quiero crecer. Sí, Entonces, quiero muy importante que padres de familia y maestros pues vayan entendiendo eso. Nosotros, cuando nacimos con una discapacidad, no nos sentimos como personas con discapacidad, porque también ha habido estudios en los que pues el niño no es consciente, el niño piensa que todos los demás tampoco ven. Yo me acuerdo que a mí cuando me decían, yo sabía que yo era ciego porque en mi casa me decían que yo era ciego. Pero cuando mis amigos me decían, no, es que tú no eres ciego porque ves mucho, porque yo cuando era pequeño pues tenía baja visión y me defendía bastante bien con la baja visión que tenía, la sabía utilizar muy bien. Entonces, yo de repente hasta echaba la mentira de, alguien decía, no, es que él es ciego, y yo volteaba y decía, no es cierto, yo no soy ciego, sí veo, y la gente me hacía pruebas y pues hacía pruebas. ¿Cuántos dedos tengo aquí? ¿Cuántos dedos tengo aquí? ¿Qué tengo aquí en la mano? Dedos. Así, o se quitaban la gorra y decían, a ver, ¿traigo gorra o no traigo gorra? Y yo, pues no, te la acabas de quitar. A veces nada más le atinaba porque era obvio que te iban a quitar la gorra, ¿no? Y entonces, ¿ya ves que no estoy ciego? ¿Ya ves? Y entonces pues decía, no, pero esas ya empiezas a agarrar el rollo, ¿no? Esa prueba, fíjate, ahí sí ya me empezaste a amargar la vida de infancia, porque esas pruebas como me caían en la punta de donde quieras. Y siguen cayendo, porque no es agradable. No sé, familia, cuando te dicen que tu hijo es ciego, deja de hacerle pruebas estúpidas de cuántos dedos tengo aquí, a ver si es cierto que eres ciego. Güey, a mí me caga, en serio, me caga la madre. Porque te digo, no, es que ahora que lo dices, sí, me esponjo. No, me y sigue siendo porque para mí era incómodo y para mí era frustrante que se ponían mis tías. ¿Qué tengo aquí en la mano? Puta, ¿qué voy a saber? ¿Qué tienes en la mano, güey? Pero en serio, a mí no, era como una tortura y ahora chinga su madre que no haga eso. o no te decían también, a ver, dime cómo soy, a ver, descríbeme. Sí, desde luego, pero lo que más me colmaba era eso, ¿qué tengo aquí en la mano? ¿Qué color es este? Puta, ¿yo qué voy a saber? Pues, claro, en ese tiempo yo no me podía defender, ahora que me lo digan, no sé qué, me encantaría que me lo dijera, pero en aquel tiempo... Yo, no sé. Y eso es algo que nos preguntan frecuentemente, ¿no? A todas las personas que son ciegas cuando nos agarran un poquito de confianza. Oye, ¿y de veras no ves? No, a ver, ¿qué tengo en la mano? ¿Cuántos dedos tengo aquí? No, es que no veo. O sea, no veo. Pero creo que aquí más bien, digo, seguramente juega más con los chicos que teníamos en aquellos ayeres, baja visión, quienes tienen hoy, pues están tratando de adivinar la agudeza visual y todo. Entonces, es incómodo para quien llega, por ejemplo, como la parte esta del chiste que llegan y le tapan los ojos a alguien y dicen, ¿quién soy? ¿No? El gangoso, ¿no? ¿Y cómo supiste? Me viste los zapatos, ¿no? Entonces, a nosotros llegan y nos tocan el hombro y no nos hablan. Y estiras la mano y no, pues ahí anda uno adivinando pulsera, a ver, aretes, anillos.
Y ahí anda uno agarrando los cachetes de la El señora o de director, la... el director de la escuela donde yo estudiaba, uno de los directores de Ah, sí estudias. donde yo estudié la secundaria. Sí, un ratito, pero estudié. Era de esos. Llegaba, me tocaba, pero me ponía, así como tú dices, me ponía la mano en el hombro. Ajá. Entonces yo sabía que traía un anillo, su anillo de matrimonio. Ya le decía, ya lo mencionaba, ¿no? Por su nombre. Y le daba risa, ¿no? Ya te hice el día, profe, ya, vete a tu salón, ya. Ya te serví de payaso un ratito, adiós. Por fuera le decías vete a tu salón y por No, no, dentro no no. nos digas. No, por No, dentro yo decía, ya te serví de payaso, ya vete a tu dirección, no a tu salón, a tu dirección y déjame voy a mi salón. Muy bien. Riverita, Hablas del... Adelante, Tigre, adelante, adelante. yo tengo una pregunta. Me dijeron que había que contar anécdotas, ¿no? Y Sí, tengo una pregunta relacionada con nuestra anécdota de cómo nos conocimos. Quiero comentarles que nosotros nos conocimos junto a una impresora Braille y así. desde ahí hemos sido partícipes de muchas discusiones en defensa del Braille y en defensa de su lectoescritura y de todo lo que lleva. Entonces, porque es importante, ¿no? A manera de introducción, comentarles a todos los papás, todas las mamás que están escuchando, que aunque ya hay mucha tecnología, nada es sustitutorio del braille, y sobre todo en edades tempranas. Te da... Eh, te da una redacción, una coherencia en la estructura del diálogo, etcétera, que es irreemplazable. O sea, y que aún hoy en día las tecnologías, las nuevas tecnologías lo retoman, entonces pues es por algo, ¿no? Tiene una esencia pedagógica de la cual no nos podemos despegar. Entonces, bueno, derivado a esto, Riete, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu primer encuentro con algún libro en braille? ¿Tú tienes algún recuerdo padre de esos que yo me acuerdo aquí en México cuando llegaban los libros de la SEP? Pues yo al menos personalmente sí que me la pasaba leyendo mucho de todo, porque como que te llegaba muy desfasado, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo es ese primer encuentro con los libros braille, ¿no? Bueno, imagínate si tu encuentro con el braille era desfasado, mi vida con el braille fue desfasada porque yo comencé a estudiar a los 16 años. A esa edad es cuando yo entro a la escuela de ciegos. No estudié de niño, no estudié en el kinder, no estudié primaria, em, sino que de golpe, a los 16 años, vámonos a la escuela. Era una necesidad humana, o no sé cómo llamarle, bueno, de que hay que formarnos, ¿no? De que allí sí yo ya comenzaba a sufrir un tipo eh, como de no encontrar una identidad, como de no hallarme en un grupo social, porque pues yo era un muchacho analfabeta, porque yo no podía, no tenía temas de qué hablar, porque yo no podía decir, viste tal ejercicio o viste tal cosa, porque no, simplemente pues yo no, lo único que tenía era lo que había aprendido de mis abuelos, lo que había aprendido escuchando la radio, escuchando la música, y, y mi primer encuentro con el braille habrá sido a esa edad, mi tigre, a los 16 años prácticamente de cero, ¿no? Desde que me dieron mi primer cuaderno en el que para ir apuntando las lecciones, mi primer librito en este papel termoformado, donde estaban la A, la E, la, la A, la E, la U, y así vete formando después sílabas, ¿no? Entonces a esa edad fue mi primer encuentro con el braille prácticamente desde la alfabetización. Oye, Rivera, tengo una duda. ¿Por qué fue hasta esa edad que, que comenzaste a ir a la escuela? ¿Fue por falta de conocimiento de alguna escuela, quizá por especializada? ¿O cuál fue la razón? No, fue por... Bueno, yo creo que, no sé si al principio era por falta de conocimiento de una escuela, pero
fue más que todo por sobreprotección. Al principio les comenté que mis abuelos me criaron, mis abuelos paternos. Entonces, yo me acuerdo que mis abuelos no querían ni que me tocaran con el pétalo de una flor. O sea, para ellos era mi abuelo sobre todo, era el que me sobreprotegía mucho de que se preocupaba si me caía, si me llegaba a pasar algo. Entonces a él siempre le cuestionaba a la familia de por qué no iba yo a la escuela, porque pues no sé, le puede pasar algo, no se puede caer. Entonces mejor que esté aquí en la casa, mejor que se la pase en la bicicleta, porque me encantaba. De mis actividades favoritas era andar en la bicicleta. Eh, entonces fue hasta los 16 años por presión, tanto familiar como de mi parte. Yo al saber todo lo que existía, pues yo también empecé a ejercer presión. Yo quiero ir a la escuela. Quiero ir a la escuela. Y era, el ir a la escuela era separarme, era irme a vivir a la capital, porque vivíamos ya les había comentado que yo vivía en un pueblo alejado de la capital, a 3 horas de la capital. Entonces eso implica irte a un internado y separarte de la familia. Entonces eso fue, esa era la razón por la que yo comencé hasta esa edad, hasta los 16 años. Muy, muy a pesar de mis abuelos. Fíjate que en aquellos tiempos, estamos hablando de los 88, 90, e incluso años anteriores, creo que era como más normal que las personas con discapacidad, al menos visual, pues entráramos un poco tarde a la escuela. Cuando yo entré en el 89, en el 90 a la escuela, eh, era de los más chicos de la escuela yo. La mayoría eran jóvenes ya de mínimo 4 años más grandes que yo y estamos hablando de que para el 90 pues yo tenía 12 años, ¿no? Y Eras de los todos más ya tenían chicos. 14, 15. Sí, yo era de los más chicos. A mí me pasó al revés cuando entré a la escuela regular. Yo era el más grandote. Todos los chavitos de 13, 12, 13, 14 años. Y Sí. yo de 18. Ajá, Oye, sí, es lo que te digo, o sea, ¿mande, Rocío? No, es Tigre iba a curioso hablar, ¿no? observar. a Sí. mí, Ah, a ok. mí me cuesta un poco imaginar a ese Miguel, ¿no? Sobre todo porque si algo caracteriza a Miguel es que siempre tiene algo, pues algo que decir, algo que contar, ¿no? No me lo imagino ahí sentado a sus 15 años picándose los ojos, moviendo la cabeza, ¿no? O Sí, No, sí, rascándote me los cuesta un era poco. ojos. muy, era hiperactivo. No, yo tenía mucha energía acumulada, mucha energía que no sabía de qué forma distribuirla, ¿no? Canalizarla. Cómo canalizarla. Entonces, Ajá. yo era, mm, yo era de los que me pasaba, no sé, haciendo ruido con cualquier cosa, ¿no? Tamboreando las mesas, las ollas. Me llegaron a armar una batería con puras ollas, con los platillos eran las tapas de las ollas, cubetas. Entonces yo de esa manera canalizaba mis energías. Manches. Me la pasaba escuchando música desde que me levantaba hasta que me dormía. Ahora sí que qué chiqueado eras, porque si yo le hubiera agarrado una olla a mis abuelitos, me ponen una que para qué te cuento. Y menos para usarla de batería. No, yo sí tuve No, esa no, suerte de no. poder, me dieron esa libertad. Hasta cassette llegué a grabar haciendo yo mis conciertos, porque yo me imaginaba las canciones las hacía así como trompetía, ¿no? Así, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Y yo tocándolo, y me acuerdo que llegué a grabar un par de cassettes así completos con mi batería y haciendo mis canciones imaginarias. Qué pena que no te los hayas traído, amigo, porque No, sin no duda sé qué alguna fue. nos divertiríamos bastante con eso. No sé qué fue. No sé qué fue de ellos. Ah, pues ya. Es que fíjate Supongo que yo que me se acuerdo que a murieron. muchos artistas los grabaron así de niños y ahora Eh, son grandes artistas. Entonces, tal vez se quedaron por ahí perdidos las dotes artísticas de Miguel Rivera También me Alvarenga. gustaba grabar cassette donde, según contaba yo, unos chistes tan babosos que ahora, no sé, me acuerdo, ¿no? Del perrito que lo mandaron por Coca y trajo Fanta, una jalada así, ¿no? Y también
me ponía yo con la familia, a veces hacía en las reuniones familiares. A ver, Miguel, cuéntate un chiste. Y ya empezaba yo a contar chistes de los que escuchaba en el radio, porque como te digo, me gustaba mucho escuchar la radio. Entonces, yo, como podía, según, eran obviamente chistes blancos, ¿no? Como los que ahora Te sabes. me sé. Gracias. El maestro Polo Polo se queda corto. Entonces, no, en aquel tiempo, no, eran chistes sanos, ¿no? Era muy sano. Yo en aquel tiempo. Velos recuperando para hacer una noche de chistes sanos, amigo. Todo un reto sería. Ya sé, no, ya ni me acuerdo. Pero bueno, en eso se llevan mis energías, Tigre. Oye, Rivera. Mario, no sé quién preguntó. Sí, Mándese. yo fui un poco extendiendo la pregunta y disculpen a los panelistas también que ya me estoy acá acabando las preguntas, pero me surgió entonces la duda y entonces, ¿cómo es que algo un poco más personal, ¿no? Para también identificar que también se nos va formando una personalidad a las personas con discapacidad visual, ¿no? A todos los que nos están viendo por ahí en tu canal. ¿Y cómo es que entonces llegan los Beatles? ¿Y qué son para ti hoy? ¿Y cómo te formaron en estos procesos? Bueno, porque yo, mi generación la generación de mis tíos, los hijos de mis abuelos, eran de esa época. Eran generación 60, 70, o mejor dicho, 50, 60, 70 soy yo, 78. Entonces, en casa siempre estaban escuchando música en estos tocadiscos grandotes de aquella época, en estos tornamesas. Y tenían discos de esos tiempos. Había discos de los Beatles, de Carlos Santana, de los Creedence. Y mis abuelos los ponían, ¿no? A ellos les gustaba poner ese tipo de música. Y tal vez yo en ese tiempo como que no entendía, como que no me gustaba mucho ese rollo. Pero después me fui adentrando, me fue gustando. Tal vez me llegaba a fastidiar por de tanto que los ponían. Pero los Beatles es un caso. Mi reencuentro con los Beatles fue más acá, fíjate, Tigre, fue como en el 2000 que llega a mis manos un CD, ya eran CD en esos tiempos, el de Beatles One, donde están los 27 número 1, los 27 hits número 1 de los Beatles. Lo empecé a escuchar y según me iba adentrando en el disco yo decía, espérate, había escuchado los Midú de aquella época del 62, del 63, de sus primeras grabaciones. Pero según te vas adentrando y vas escuchando la complejidad de sonido, la complejidad de grabaciones, yo iba, espérate, ¿qué es esto, güey? Aquí algo está pasando. Porque yo no había escuchado, obviamente, pues toda la discografía. Un par de discos tal vez. Pero empiezo a escuchar y me fui, como te digo, quedando mudo por todo lo que iba escuchando, por todo ese conjunto de sonidos inexplicables que no lo puedes hacer con un grupo de 4 personas. Y obviamente ya investigando, ya checando la historia, pues los Beatles llegaron a utilizar hasta 100 músicos para una grabación. Entonces, pero sí, me embobé con ese disco, con el de Beatles One, y de ahí el resto pues es historia, y me enamoré de los Beatles. Pero te digo, fue a partir del 2000 y con unos compañeros de la prepa comenzamos les fui como inculcando, y puedo decir que le inculqué porque ellos no eran piteleros en ese tiempo. Y entonces fue así como que, mira, escucha esto, ¿por qué no lo intentamos tocar? Tenía un amigo que le gustaba la guitarra, 2 amigos le gustaba la guitarra, me gusta tocar el piano o el teclado, y así comenzamos a armar una bandita estudiantil en ese tiempo y comenzamos a tocar música de los Beatles.
Entonces de ahí viene mi amor a los Beatles. Se oye muy gay, pero bueno, es allá tú. 4 hombres, bueno, 5 con George Martin. Bueno, hablando un poquito de este proceso educativo que ya empezaste tarde, Miguelito, bueno, tarde un decir porque pues, estamos acostumbrados a que los niños entren a los 6 años a la primaria, a los 3 al preescolar y demás, ¿no? Pero pues, ¿qué nos podrías decir? Algo que haya destacado de sobremanera de ese proceso, de ese primer contacto que tuviste con la escuela, una vez que tus abuelos se animan pues a empezarte a dejar ir a la escuela o a empezarte a llevar. ¿Cómo fue ese proceso No, de dejarte ir? ¿O tú no, te fuiste por los tuyos? no, Magallanes, ¿cuál empezarte a dejar ir? No, haz de cuenta que tienes enfrente de ti un trampolín. Estoy yo adelante, mis abuelos están atrás, me dan un empujón y órale, compa. Adiós, ahí te ves. El proceso fue comenzar a hacer el papeleo, que yo hasta ese momento no me la creía. Yo digo, a la hora alguien se va a echar para atrás, o ellos o yo. Pero vamos a hacerlo, los estudios clínicos, a juntar papel y medio, no sé qué tanto pidieron. Fui a la escuela, como allá los años escolares comienzan en enero y terminan en octubre o noviembre. Como en octubre del año 94 me llevaron a la escuela de ciegos a dejar unos documentos, a que me conocieran, conocí al director, en fin, ahí fue mi primer acercamiento. Pasó, pero dije, bueno, se van a olvidar del asunto. Pasó diciembre, llegué enero. No, pues ya cuando de plano ya todos estábamos en la misma sintonía de que yo ya iba para la escuela y ellos empezaron a aceptar la realidad, pues bueno, vámonos, hagamos lo que tengamos que hacer. Y pues nada, me fueron a dejar a la capital, llegué a la escuela, me dejaron ahí pues en un recibidor, cuídate mucho, no sé qué, cualquier cosa nos llamas. Que mi abuela lloró. Y ya, se dieron una vuelta y se fueron. Y para mí fue una sacudida mental así de... ¿Y ahora, güey? Porque yo no sabía ni usar el bastón. Entonces tú te quedas, te das la vuelta. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde me voy? No, ya no tengo un hombro de que tomarme, güey. Entonces, pues ya con la ayuda se me acercaron compañeritos, compañeritos, digo, pues estaban más chicos que yo, eh, maestros, orientadores, y ya comenzaron a echarme la mano, comenzamos a convivir, y así, de esa manera, pues ya lo fui asimilando, lo fui asimilando. Pero no es de que te empiezo a dejar unos días y de que no, mis abuelos tuvieron que regresar al pueblo. Esto lo retomo porque hace un momento hablábamos de la sobreprotección en la que tú estabas y hablábamos también de pues lo nocivo que puede ser la sobreprotección, sobre todo pues sabemos que cuando son hijos únicos, aunque no tengan discapacidad, están sobreprotegidos y muy mimados y muy consentidos. Ajá. Ahora imaginen ustedes un hijo único con discapacidad, pues lo sobreprotegemos más, ¿no? No queremos que le dé ni el aire. ¿Por qué? Bueno, pues porque no ve, porque no va a poder, porque pobrecito, por lo que ustedes quieran. Y empezar a soltar es muy difícil. Tú, por ejemplo, nos hablas mucho de tus abuelos, pero ¿qué pasó con tus papás o por qué te quedaste ahí con tus abuelos? Porque bueno, mi mamá se fue a España cuando yo tenía 3 años. Mi papá se volvió a casar y se fue a Nueva York cuando yo tenía 7. Entonces cuando mi mamá se fue, me dejó con mis abuelos paternos.
¿Por qué se fue? Supongo que tuvo una oportunidad, le ofrecieron una oportunidad como todos los que hemos emigrado, ¿no? De nuestros países. Ajá. Ella pues no fue la excepción, tuvo una oportunidad de emigrar a otro país para mejorar la situación. Y, y pues nada, eso fue O sea, por eso quedaste con tus abuelos. esa fue la determinación que ella tomó y por eso fue que yo me quedé con mis abuelos. Ujú. Ujú. ¿Y cómo te fue en cuanto a discriminación en este proceso de formación? Hablamos de, pues podemos hablar de la familia en cuanto a primos, tíos, ¿cómo Híjole. tomaron tus primos? ¿Cómo Venta, tomamos esta parte de tus primos? Que llegara Miguel Salud, salud, salud. salud, y que de repente, bueno, pues ahora Miguel ya va a vivir Y salud aquí. también. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa parte? ¿O en la Sí. escuela? ¿Dónde sufriste más discriminación? Pues yo creo que en la familia, ¿sabes? Porque sí generé ciertas eh, pues cierta incomodidad porque tú hablaste hace un rato de ser único, de ser hijo único. Ajá. Bueno, yo tengo dos hermanas. Tengo una hermana, Presenta. Ah, no. ándale, tengo una hermana que es 3 años menor que yo. Y Ujú. tengo otra hermana que vive en Canadá, que es por parte de mamá, que ella sí es como 18, 17 años menor que yo. O sea, ella no estaba en mis tiempos de infancia. Bueno, mi hermana, pues nos veíamos, yo iba a su casa, nos veíamos esporádicamente, o ella iba a mi casa, bueno, a la casa de mis abuelos. Ujú. Tenía mis primos con quienes nos veíamos igual, mis primos vivían en la capital. Yo los veía pues cada vez que iba allá con ellos, vivían con sus papás, con mis tíos, una hermana de mi papá, su esposo de ella. Y pues yo sí te lo voy a decir abiertamente, yo creo que sí, mucha discriminación en mi infancia la sufrí por parte de ellos. La sufrí por parte de ellos, ¿por qué? Porque era el típico, no toques aquí, no toques allá, no prendas la tele, o no le muevas, o usted no porque la va a arruinar. ¿O quién lo tiró? Miguel Antonio. ¿Quién fue Miguel Antonio? ¿De quién es la culpa? Del Riverita. Entonces, pues, ¿De quién es la culpa? Del de Rivera. Riverita, güey. Una vez, de pronto sí me dejaban jugar con ellos, pero ya cuando les hartaba, pues ya me tiraban la puerta en la cara. Ujú. Me tiraban la puerta, o sea, no puedes entrar aquí al cuarto, pues estamos con nuestro Nintendo, con estos videojuegos, y me azotaban la puerta en la cara. Lo tengo presente. Y te digo, yo siempre era El que tenía la culpa de todo lo malo. sí, el malcriado de la familia. Entonces, Pero tú estás en México y eso lo ellos no, amigo, sufrí. ya. No, yo cuando dejé El Salvador, yo me sentí liberado, ¿sabes? Me ¿Y sentí eso cómo liberado. fue? No, digo, me sentí liberado porque aún ya en adultez, de pronto se querían o intentaban seguirme como queriendo pasar, ¿no? Por encima, ¿no? Como que nunca aceptaron de que yo podía ser una persona que me podía valer por mí mismo y que yo podía tener ideas o pensamientos propios, Propios. Ajá. decisiones propias, sin amenazar que voy a decirle a tu tío, o voy a hablar con, no sé, con tu mamá, por ejemplo, ¿no? Cuando yo salgo de mi país y llego a México, digo, yes, ahora sí, soy libre, cabrón, ahora sí puedo tomar mis decisiones sin estar pensando en que me van a regañar, ahora sí puedo tener mi casa patas arriba si quiero, sin pensar que va a llegar alguien y me va a decir, ¿no has barrido la casa? ¿No la has trapeado? No, porque estoy en mi casa y porque es mi casa y porque la barro a la hora que a mí y la trapeo a la hora que a mí se me dé la gana. No porque Oye, va a llegar alguien y me va a regañar, o va a llegar un tío o una tía y me va a regañar porque no lo hago. oye, Miguel, eh, a ti te habrá sucedido un poco, pues, como la situación no del sueño americano, sí del sueño mexicano tal vez,
porque finalmente, bueno, pues México siempre se ve como el hermano mayor, ¿no? Para los centroamericanos, incluso Sí. para algunos países sudamericanos. Entonces, en ese contexto, ¿cómo fue que se te comenzó a presentar la posibilidad de salir de El Salvador y sobre todo de llegar a México? Y además, aprovecho la pregunta para cómo fue esa transición y tu llegada. Eh, ¿Llegaste conociendo gente ya aquí? ¿Te abriste paso, pues así como Pedro Infante cuando llegó de Guamúchil, pues con nada bajo el brazo y a picar piedra y a tocar puertas, etcétera? ¿Llegaste a trabajar? ¿Llegaste a seguir estudiando? ¿Cómo fue ese sueño, ese hacer realidad, ese sueño mexicano? No, fue un golpe de suerte, hermano. No, no fue, te juro que no fue nada planeado. Yo, pues allá estaba comenzando a abrirme paso trabajando en la asociación, la que mencionó Rocío, en ACES, a quienes les agradezco infinitamente que me hayan enseñado muchas cosas, que me hayan formado en este mundo de la informática, que me acercaron a este mundo del braille, pero de la producción del braille. Con ello fue como comencé a trabajar en mi país en este tema de producción de braille. Entonces, en ese tiempo me dan la oportunidad se da un curso de cartografía táctil en México, en la Ciudad de México. Entonces me dicen, pues te elegimos para que tú vayas representando la Casa de la Cultura del Ciego. La Casa de la Cultura del Ciego estaban funcionando en las instalaciones de la asociación. Entonces te damos la oportunidad para que tú vayas a México a recibir un curso de cartografía táctil. Te elegimos para que tú vengas pues para que tú nos representes y repliques el curso. Hombre, me sentí el hombre más feliz. ¿Por qué? Porque 2 o 3 meses antes yo había leído un libro de los sobrevivientes de los Andes. Oh, sí, hasta una película hay, creo, de ellos. Este grupo no me acuerdo cómo se llama el deporte que practicaban, que iban a Chile, me acuerdo, creo que iban a Chile, de Uruguay a Chile, y tuvieron un accidente en la montaña. Alpinismo. ¿Será? No, pero ellos se cayeron en la montaña porque iban hacia Chile en el avión. Entonces, no los encontraban y tuvieron que echar mano de los cadáveres para poder sobrevivir prácticamente pues casi 2 meses o más de 2 meses en la montaña. Entonces yo leí el libro, al final del libro venía una dirección web y yo me metí a la página, era para, no sé, para ver más información de los sobrevivientes, no sé, tal vez hablar de las películas. Y había una cosa que en aquel tiempo se llamaba libro de visitas en las páginas. Entonces decía, pon aquí tu opinión y déjanos tu correo. Entonces esas direcciones y esas opiniones eran públicas, ¿no? Entonces yo puse en el inventado libro de visitas de la página, hola, soy fulano, Miguel Rivera, no sé qué, me encantó el libro, me encantó la historia. Pues si quieren que sigamos hablando de la historia, pueden escribirme, este es mi correo. No pasó nada, a los días me escribió alguien de España. Le contesté, no pasó nada. Luego me escribe una persona de Celaya, Guanajuato. Empezamos a intercambiar correos. Primero empezamos hablando de los sobrevivientes, después empezamos a hablar de nuestra vida, de ya cosas más personales. Y así fuimos acercándonos. Hasta que llegamos a una relación virtual, a un noviazgo virtual. Ella en Celaya, yo en República de El Salvador.
Cuando a los 2 o 3 meses me dicen que yo tenía que venir a México a una capacitación, pues imagínate, yo estaba que no cabía no cabía de contentura, man. Ah, ya me imagino. No, chulada. Y yo voy. Yo voy, no, y claro que voy. Y fui, o vine, estamos hablando del país, y vine. Nos conocimos, estuve una semana en la Ciudad de México tomando el curso. Ella fue por mí al aeropuerto, me fue a dejar. Y al mes se fue ella para allá. Ella se fue para El Salvador, ya decidimos hacer vida juntos. Así de rápido. Así de rápido decidimos hacer vida juntos. ¿En 3 meses? Uh-huh. En 3 meses. Seguí trabajando para la asociación. Al mes y medio muere mi abuela. Yo vivía allá. Mi abuelo murió en el 96. Mi abuela murió en el 2004. Y yo prácticamente pues, ya no tenía nada que hacer allá. Digo, yo seguía trabajando en la asociación, pero comenzamos a ver la posibilidad de probar suerte en México. Y así lo hicimos, hermano, así de fácil. Comenzamos, digo, de fácil en el sentido de que lo pensamos haciendo y pensando y haciendo. Comenzamos a vender los muebles que teníamos y así juntamos para los boletos, más unas personas que también nos apoyaron mucho, una madrina que tengo allá. Saludos, madrina. Saludos a la señora María Eugenia, que también fue un apoyo muy importante para nosotros y para hacer este sueño realidad, este sueño de viajar. Para mí, de viajar por segunda vez a México. Entonces, a los 8 meses o 8 o 9 meses de estar juntos en El Salvador, decidimos emprender el viaje para México. Y así lo hicimos. No hay mayor ciencia en nuestro viaje. No te voy a decir que fuimos, que vinimos en un tráiler o que vinimos en En una caravana. En una caravana. No. Sería mentiroso si te diría que lo hice de esa manera. Pero creo que tuvimos demasiada suerte. En una bestia de 2 alas, man. Sí. Y ustedes, en el tiempo que estuvieron juntos allá en El Salvador, ¿pensaron en venirse a México o definitivamente fue la situación económica que se los trajo? Tú ya no tenías a tus abuelos, ya se habían muerto pues ellos los dos, por lo que dices, y ya no había nada que te atara allá. ¿Ya lo habían planeado antes de que sucediera o simplemente pues estamos mal, vamos a ver si allá nos va mejor? Más bien fue eso. Fue porque ya encargamos a Sergio, como a los, ¿qué será? 4 meses de estar juntos. Encargamos a Sergio, a mi hijo. Uh-huh. Y pues sí, ya como a los meses ya comenzamos a ver que la situación sí estaba... Yo trabajaba por proyectos en la asociación. Entonces se había acabado un proyecto. Ya no tenía trabajo, por lo menos en ese momento yo no tenía trabajo. Y fue eso, fue de que, pues sí, intentémoslo, vamos a probar suerte en México, porque aquí no la estamos haciendo, no creo que la hagamos en estos días. Ajá. Y fue eso lo que nos orilló a probar suerte. Y ahí va la otra parte de la historia, tampoco fue fácil llegar a México y vas a tener un trabajo. A eso iba. ¿Qué pasó cuando llegaste a México? Porque pues veníamos a mejorar. ¿Tenías trabajo? ¿Llegaste a buscar? ¿Llegaste a vivir al DF? ¿Llegaste a vivir a Celaya, me imagino? A Celaya. Llegué a vivir a Celaya, comencé la búsqueda de trabajo, a repartir currículums. Era lo mismo, te vamos a llamar. Fui a una de estas de taxis y me dijeron, no, pero es que aquí de pronto tienes que guiar a los choferes de las unidades. Entonces aquí hay un mapa y tienes que guiarlos a través de este mapa. O sea, era un pizarrón
donde estaba un mapa de papel, ¿no? Así, un mapa dibujado, Un mapa ahí pegado, ajá. un mapa pegado. Entonces tenías que dirigirlos. Fui a uno para dar avisos de alarmas. Por ejemplo, cuando tú tienes, te mandan en aquel La tiempo, alerta. pues, la alerta. Ujú. Tú esa alerta la mandas a la policía. Me parece que hoy directamente se va a la policía la alerta, en aquel tiempo no. Pasaba por el operador y el operador la mandaba a la central de policía. Lo que pasó en ese tiempo era que, en ese trabajo, mejor dicho, es que tenías que ver los datos en una pantalla pues el lugar, el número de la casa, el número el número del cliente, Las referencias particulares de. y no eran sistemas adaptados, ¿no? La informática no estaba en su pleno apogeo como lo estamos ahora. Ujú. Entonces, pues ahí fue otra oportunidad que no, nomás no. Fui a una de pizzas también, a Domino's o Pizza Hut, no me acuerdo. Y fue lo mismo, te vamos a llamar y nunca me llamaron. Bueno, para no hacerte largo el cuento, estuve 4 años buscando trabajo. O sea, yo pensaba, voy a llegar a México y ahora lo voy a encontrar, ¿no? Y luego, pasaron En, 4 años. en esos 4 años, ¿qué ofrecía Miguel Rivera? ¿Cuáles eran las habilidades que tenía o los estudios para conseguir trabajo que no consiguió en 4 años? Buena pregunta, ¿eh? Como dicen los clásicos, ¿no? Buena pregunta. Porque evidentemente no tenía mucha experiencia laboral más que la de las clases de informática adaptada que había dado. Eh, Ahí un poquito haciéndole a la música. Eh, ¿Estudios? Tal vez lo que había estudiado de la carrera de psicología, pero como la psicología no. Yo la carrera la estudié porque en ese tiempo era de que tú tienes que estudiar porque nadie de la familia tiene una carrera y tú eres el que, como la representación de la familia de los Rivera, ¿no? Y tú tienes que ser el bueno. Y tu único, ¿cómo era la frase que me decían? Tu única obligación es estudiar. Pero a mí la psicología no me gustó, nunca me gustó la psicología. Digo, la tuve que agarrar esa carrera de psicología porque yo siempre estaba atraído por lo que tuviera que ver con informática. Pero en ese tiempo no te dejaban estudiar carreras de ingeniería. ¿Por qué? Pues, porque es usted una persona es usted cieguito y cómo le va a hacer para ver la pantalla y porque vamos a ver muchos gráficos y entonces pues no, esa carrera pues no está contemplada. Además no tenemos las adaptaciones y bueno. Entonces, ¿qué otra cosa me ofreces? Psicología. Pues échamela. Vamos a ver qué hacemos con psicología. Pero bueno, y ofrecía eso, mi servicio de informática adaptada. Estuve un tiempo yendo a la escuela de ciegos de Celaya para ver, igual y chicle y pega, ¿no? Tal vez un profe por ahí deja alguna vacante y entonces lo típico, ¿no? Se enfermó el profe, no vino a dar clases y entonces vino Rivera y dio la clase y les gustó, ¿no? ¿Y qué crees? Que se quedó el Rivera. Nunca pasó, hermano. Qué maestros tan sanos hay en Celaya. Digo, ya que nos queda, vato. Qué sanos son Y allá. en serio, chico. nunca pasó, pero bueno, también gracias a ir a la escuela conocí a una de las personas que fue como mi puente, de alguna Ahí manera. estamos hablando de qué año más o menos. Ahí estamos hablando del 2006, 2007. ¿A quién conoces ahí que te sirve de catapulta para que empieces en este trabajo? Al maestro Juan Herrera, ahí en Celaya, al maestro Juanito Herrera, a quien le mandamos un saludo si es que nos está viendo en este Un momento. saludo, maestro Juanito, ojalá que sí. Vea lo que hizo de este muchacho, lo sacó de las calles. Él es muy amigo de la licenciada Cristal. Ajá. Entonces, yo de manera independiente también comencé a relacionarme con la licenciada. Una vez que fui a la Ciudad de México buscando una oportunidad laboral en una empresa de telefonía de radio operador, Nextel se llamaba en aquel tiempo.
me doy una vuelta por Amadivi, me entrevisté con la licenciada. A lo mejor habíamos escuchado, nos habíamos visto, no sé, en alguna lista de correos. En aquel tiempo estaban las listas de correo a todo lo que daba, ¿no? Listas que de música, de informática, de tecnología. Yo estaba metido en todas las listas. Lo recuerdo bastante bien. Yo estaba metido en todas las listas, entonces en alguna de esas listas yo ya me había encontrado a la licenciada Cristal, la fui a visitar allá en Ciudad de México. Ya me regresé a Celaya, pero no, esa vez no pasó nada con lo de mi intento laboral en esta empresa. Y en el 2009 se llevan para allá la empresa Amadivi. Se establece la licenciada en Celaya. Y estaban imprimiendo unos libros. No recuerdo cuántos libros en ese tiempo. Y entonces el maestro Juan es quien me acerca o quien le habló, le recuerda pues a la licenciada o le habla de mí. Y entonces me dice Juanito, un viernes me dice, oye, dice, ya me dijo Cristal que puedes ir que si te puedo orientar en lo que estamos haciendo, que te llegues hoy en la tarde. Sí, maestro Juan, en la tarde estoy ahí. Entonces ya me explicó lo que estaban haciendo. Mira, aquí estamos editando los libros, le hacemos con este programa, le hacemos de este y de este modo. Yo sí, la verdad, no había tenido contacto con estos editores de libros. Por lo menos con el que estaban editando ellos, ¿no? Editores de libros en braille, obviamente. Editores de libros, ajá, de programas informáticos que te convierten el código el código convencional a un código que la impresora interpreta y te lo imprime en braille. Pero pues, hermanos, se juntaron, como quien dice, el hambre y las ganas de comer y las ganas de superarse. Y en una tarde me explicó y le agarré el modo. Entonces, platico con Cristal. Y ya la licenciada me mandó un correo el domingo en la tarde-noche y me dijo, te esperamos el lunes. Entonces, el proyecto estaba destinado para 3 meses. Ella me dijo, te ofrezco trabajo para 3 meses. Y en los 3 meses, pues adiós, ¿no? Porque pues acá tú estás aquí para temas de impresión. Y hoy estamos ¿a cuánto? ¿Y cuánto llevamos ya? 10 de febrero del 22. 22, y entré en 2009. No, pues ya pasamos de los 3 meses, ¿no? 13 años, ya. O sea, casi 13 años. Ya pasaste 13 meses. Sí, mande. Riverita, perdón. Con cariño, por favor. Ya sé, mi tigre. En toda esta historia, pues hablas de un proceso y abriendo el paréntesis un poco, ¿no? El proceso de que llegas aquí a México y te vas a Celaya. ¿Qué onda con tu movilidad? O sea, entiendo que ya traías como algo, ya seguro allá las ciudades pues te obliga también a moverte solo con cierta autonomía en tu desplazamiento. Pero ¿cómo es esa adaptación para llegar aquí al país? O sea, ¿alguien iba contigo o también te dijeron lo mismo? No, bueno, pues ya llegamos, échale, ¿no? Porque nos hablas de que eran, pues ir a tocar muchas puertas, ¿no? Y no sé si había alguien con el tiempo o tú te aventaste. De repente es que es bien padre escuchar estas historias porque hoy nos pasa mucho, ¿no? A las personas con discapacidad visual que ya estamos en etapas laborables. Ajá. Y también como que sí nos hace falta nutrirnos de esas experiencias, ¿no? De bueno, y él cómo le hizo, se atrevió, qué onda con estos procesos, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, en la escuela de ciegos yo recibí todo un programa de rehabilitación funcional, le llamaban en aquel tiempo, no sé si ahora le sigan llamando así, un programa que duró 2 años.
donde vimos distintos programas. Mis clases empezaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 5 de la tarde. Cada hora era un programa diferente. ¿Qué te gusta? Adiestramiento manual, orientación y movilidad, braille, educación para la vida diaria. ¿Qué más veíamos? Educación musical, educación física. Bueno, no sé, 9, 10 clases al día. Entonces, pues yo ya tenía todas las bases de orientación y movilidad. Y cuando llegué a México, y comencé a ir porque de las primeras cosas que sí hice fue ir a la escuela. Entonces le dije a mi esposa en ese tiempo que me acompañara o que si había una escuela de ciegos en Celaya y que yo la quería conocer y ya me llevó a la escuela. Entonces yo quise como ver el proceso de, de orientación y movilidad aquí. Entonces me metí a tomar clases aquí, ahí en Celaya. Simplemente por saber si había algo que yo no supiera de aquí y agenciármelo. Y creo que así pasó. Siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, sí, de esa forma la hice. O sea, sí eché mano de ese recurso para experimentar, para saber si yo estaba en lo correcto, para saber si algo me faltaba, porque pues obviamente estaba en un país que no conocía, por lo menos que no conocía, ya desenvolviéndome en él, ¿no? Pero creo que te ha ido bastante bien, Miguel. Digo, la verdad es que en las experiencias que he tenido contigo aquí en cuanto a movilidad se refiere en Guadalajara, en toda la zona metropolitana de Guadalajara, eres una de las personas con las que menos batallo cuando les doy indicaciones, cómo llegar, en dónde bajarse, para dónde girar, dónde subir, y cuando menos acuerdo me hablas. Ya estoy en el punto. Pero es ¿Sí que me entendió? el licenciado Magallanes, déjeme comentarles que es un mapa con patas. No, pero es que... ¿Cuál Waze ni qué latis nada? No, este Waze, digo, este amigo, te sabe orientar de una forma que, güey, ¿cómo le haces para saberte también tantas calles, compa? Yo no me sé tanto. No, Igual. pero el seguimiento de instrucciones no a todos se nos da. Digo, a lo mejor de Ujú, verdad, digo, conozco bien más o menos mi ciudad y las calles principales, las rutas principales de la ciudad, porque no todas las rutas son como tan importantes saber, ujú. pero, pero el seguimiento de órdenes que tú tienes o de instrucciones y de cómo los realizas en el orden en el que uno te las va diciendo y que llegas al punto, no cualquiera, la verdad. Sí, creo que si yo fuera a una ciudad nueva y tuviera un buen GPS, quién sabe cómo me iría, pero No, y he tenido que echar mano también hasta del braille, porque yo me acuerdo que los primeros días que estuve en la Ciudad de México ya viviendo, yo a veces cuando tenía que transportarme a algún lugar apuntaba las estaciones en braille. Si ujú. me tenía que subir al metro, apuntaba a las estaciones. A ver, me dicen que este es tal y tal, y ahí iba apuntando a las estaciones, ¿no? Y no sé, te digo, es que el tema es echar mano de lo que De tú lo que tengas, tengas al alcance. de lo que tengas al alcance, ajá, Ujú. para que la puedas hacer, ¿no? No, no, agüitarte porque estás en una ciudad o en otra, ¿no? Al lugar que llegues tienes que aprender a sobrevivir donde tú estés. Y hasta el día de Mencionabas, hoy, perdón, ¿alguien habló al fondo? yo mero, Mario. Adelante, Adelante. Mario. Mencionabas esa parte, Miguel, tu experiencia en la Ciudad de México. Todo un reto, pues digo, cada ciudad tiene lo suyo. Guadalajara, Celaya, en fin, las otras. La misma capital de tu país de origen o de la de República del Salvador. Pero hablar de Ciudad de México implica una complejidad pues enorme, porque son muchas líneas del metro, son cada vez más líneas del Metrobús, son ejes viales anchos, digo, qué decir, Reforma, Insurgentes, Patriotismo, cerca de donde está Madivi, donde estaba, Ujú. Revolución, etcétera. Entonces,
¿cómo fue que le encontraste el modo? Desde luego, siguiendo instrucciones muy concretas, y eso es muy bueno, una metodología que pues no tiene razón el buen David. No todos seguimos al pie de la letra. Muchas veces los demás pues nos dejamos guiar por la inercia y pues por el típico preguntar y sobre la marcha vamos atando cabos y vamos uniendo información para llegar a donde necesitamos. En tu caso con la complejidad, digo, además de anotar braille, etcétera, ¿hay algunos otros elementos con los que tú te aliaste para deambular con libertad, con seguridad, para domesticar a la Ciudad de México? Mira, afortunadamente yo aprendí este tema de la movilidad en una ciudad que es igual de desastrosa que la Ciudad de México, solo que en chiquito. La capital de mi país es una ciudad que tiene tantos problemas urbanos, ¿no? Como los tiene cualquier ciudad arriba de 2, 3 millones de habitantes. Allá, pues allá no hay metro, pero hay camiones que si no alcanzas a subirte, pues mejor ni te subas, porque medio paran y arrancan y se van. O sea, son unas bestias al volante. Incluso alguna vez bajándome de un camión pues di mal el paso porque me caí porque apenas puse el pie y arrancó. Entonces sí, es una ciudad salvaje. La ciudad de San Salvador es una ciudad salvaje. La Ciudad de México, dentro de su salvajismo, tiene un orden. Sí. Las líneas del metro, el metro te hace un parote en la Ciudad de México. Te hace la vida un poco más livianita, más tranquila. Creo que es lo que salva en gran medida, ¿no? A la Ciudad de México, ahora ya con el Metrobús, creo Sí. que salva mucho al transporte, cosa que aquí en Guadalajara le están apostando también de manera importante. Exacto, es que mira, si tú dices voy a la estación Velódromo y luego salgo y a 3 cuadras a la derecha ya preguntas por la calle, X calle y ya llegas, ¿no? Ahora voy a tal otra estación, no sé, tengo que ir a la estación a Patriotismo. Pues me bajo en Patriotismo. Entonces eso no te vas a pasar, nunca te vas a pasar, al menos que te duermas o que no preguntes, como me llegó a pasar algunas veces. Por no preguntar. Por no preguntar. Porque claro, esa es otra, no, ya no, los trenes no te van diciendo, próxima estación, ya lo hablábamos la otra vez, no salvo la línea 2, la extinta 12. Pero las demás no te dicen ni tienes tu guía portátil en todas las estaciones como aquí, por ejemplo. Pero bueno, aún con esas faltas de accesibilidad, el metro sí ahora te que ayuda. regrese Riverita ya habrá cambios, vas a ver. ¿Sí? Sí, ya la vas a encontrar un poco distinta la Mira. ¿Cuál hora que regreses ni qué nada? Riverita ahorita es de Guadalajara y no me lo estén sacando. Cuando venga de turista. De turista. De turista. Entonces no va solo, ¿eh? O sea, nada más No les importa, aviso. bienvenidos, claro. Bueno, así sí. Si no lo dejo ir. No, licenciado, aquí estamos. No. Aquí seguimos en Guadalajara. Entonces, mira, siguiendo esas instrucciones de que te vas a transportar en Chabacano de la línea 8 a la línea Café y que va en dirección tal. Sí, tienes que memorizarte un montón de cosas, ¿no? Sí. Tienes que hacerte tu mapa, pero al final lo logras, ¿eh? Al final se logra. Y hoy por hoy puedo decir que sí, creo que la Ciudad de México es uno de los lugares, aún con su tamaño, aún con lo inmensa que es la ciudad, pero creo que es de las ciudades en las que más me ubico o las que más conozco, o del lugar, o que me estás hablando de un lugar y más o menos sé por dónde está. No, pues, ¿cuántos años duraste en la Ciudad de México trabajando? 9. 9. Ajá. Y aquí 2, y en Celaya, no. Que aquí no. más o menos ya también, aquí ya. Ahí vas. Ahí voy de a poquito. Se defiende. ¿Y qué pasó, Miguel, cuando se acabó el proyecto de la impresión de libros? Digo, era para 3 meses.
Pero No sé. son 13 años y no creo que sigas imprimiendo libros. ¿Ahora qué haces? ¿A qué Bueno, te sí dedicas? sí hemos impreso libros, licenciado. Algunas veces sí hemos impreso libros, bastantes libros. Ajá, No, pero comencé no 13 a... años continuos. No, pero comencé a desempeñar otras actividades, comencé a desempeñar otras funciones dentro de la institución que fueron confiando en mí, en las habilidades, me habrán visto alguna habilidad en particular y me fueron asignando tareas. Después vino el programa Ágora, comencé dando clases en Querétaro, clases de informática adaptada. Ujú. En el año 2010, si no mal recuerdo, sí fue en 2010 que comencé a dar clases de informática adaptada. Y en 2011 me voy a vivir a la Ciudad de México. Dimos otro par de cursos de informática en Morelia, siempre para el programa Ágora. Luego ya nos fuimos metiendo en otras actividades, eh, manejando temas de formación, de empleo. Seguimos con los temas de impresión braille. Entonces, bueno, así fuimos involucrándonos. Fui involucrándome en otras tareas, en más tareas dentro de la institución. Muy bien, muy bien. Y muy interesante porque pues ya 13 años trabajando para una institución de una persona que viene de un país, pues vecino, como decía Erasto hace un momento, y que estés en la parte que te toca estar. Hablábamos de esta parte importante de la rehabilitación, favoreciendo la independencia de las personas con discapacidad visual. ¿Cómo es que tú haces esto? Porque hablamos de eso y de la importancia que tiene tu trabajo para las personas con discapacidad visual que tienen contacto con Ágora. ¿Qué haces tú en Ágora? ¿Qué es cómo es que ayudas a las personas con discapacidad visual? Bueno, yo creo que ayudamos todos los que estamos dentro de la institución, Ajá, y lo que estamos haciendo, pues, mira, en primer lugar, en Ágora estábamos dando formación laboral para personas con discapacidad visual. ok. Conocemos a mucha gente, hacemos una entrevista. A mí me encanta la parte de hacer la entrevista porque conoces a la gente, eh, tienes la confianza de platicarte, de comenzar a contarte, eh, cuáles son sus deseos, sus anhelos, qué es lo que ellos desean hacer, en qué quieren formarse, y, y vas conociendo a la gente, ¿no? Y vas diseñando estos programas de formación para que ellos vayan integrándose, vayan formándose, y al final lo que toca es hacer la lucha con las empresas, la lucha en el sentido de tocar puertas, de hacer conciencia de la labor y de las funciones que puede hacer una persona con discapacidad visual, del talento que existe de la persona con discapacidad visual, que es igual al de cualquier persona, de cualquier aspirante a una vacante de X empresa, ¿no? De X o Y empresa. Entonces En pocas palabras, lo que hacemos es básicamente formar, bueno, yo desde mi punto de vista lo que considero que hago es formar y hacer conciencia, ¿no? Formar y hacer conciencia. Obviamente esto implica otro montón de cosas que ya en su tiempo te los contará la licenciada Cristal, pero bueno, en mi caso pues es básicamente lo que intentamos. Lo que, estamos hablando de inserción laboral de personas con discapacidad visual y a ti te toca la parte de entrevistar No, para poder ver en qué se van a capacitar y poder buscar una es que es plaza con todo, las empresas. es que es todo, es un todo, ¿no? Es integral. Es desde Ujú. la parte formativa. La institución se encarga desde la parte formativa. eh, yo me encargo de analizar los perfiles ya de la gente que ya está capacitada en la institución y vincularlos o empatarlos con las empresas. Con las Me empresas para que toca, agarren chamba. me toca ir a las empresas, ver cuáles son los procesos laborales que tienen, vivir en carne propia ese proceso. Si vamos a trabajar en la computadora, bueno, pues vamos a ver qué tan accesible. Dime qué es lo que haría la persona con discapacidad y vamos a hacerlo. Dame las instrucciones
y lo hacemos. Ya te voy diciendo, mira, aquí hace falta accesibilizar esto, o aquí haría falta mejorar esto otro, o hemos ido a a otro tipo de empresas donde no necesariamente se trabaja con la computadora. Por ejemplo, una fábrica donde hay que doblar camisas, o hay que embolsar, hay que empaquetarlas, o hay que, por ejemplo, estar empacando piezas no sé, de autopartes, ¿no? Para Sí, computadoras, o de tecnología. de tecnología, para equipos de automóviles, pero te digo, nos toca hacer la parte vivencial, ¿no? De lo que va a realizar la persona con discapacidad. Ujú. No solo Un se trabajo trata de campo totalmente. no solo se trata de lanzarte al ruedo y ve cómo le haces, compa. Ya te No, conseguí chamba, vete a trabajar ahí, no. no, no, la vinculación se va a hacer hasta que yo esté plenamente seguro de que, o la inclusión, hasta que yo esté plenamente seguro, pues, de que lo vas a poder hacer. Genial. Por eso es que era importante que destacáramos esta parte, porque bueno, hablábamos de cómo influye Miguel Rivera en la independencia de muchas personas y pues bueno, sobre todo por el trabajo que desempeñas, ¿no? En la institución, en Ágora. Mario, ¿ibas a preguntar algo para ir Dos cerrando? comentarios rápidamente, sí, acercándonos Adelante. ya al final, caray. Sí, porque aquí Y, espanta, Marito. oye, sí, sí, sí. El primer comentario, pues sí, decir que el buen Miguel se ha ido posicionando y se ha vuelto un punto referencial en Ágora, en Amadivi, en todo lo que hace Cristal, ¿no? En todo lo que hace la organización civil. Eh, sí decirles a nuestros amigos, amigas que nos observan, que lo que ustedes están escuchando de lo que Miguel nos platica es pues un avance, es un adelanto de lo que serán esos niños, esas niñas dentro de, ¿qué les gusta? 25, 30, 35 años, no lo sé. Que nosotros, bueno, yo no, en este momento no tengo como contacto con niños, pero sí, sí mucho más ustedes, están influyendo en esta parte formativa para que dentro de ese tiempo este niño ya convertido en un adulto, esta niña ya convertida a lo mejor incluso en madre de familia, tenga los mejores elementos posibles para efectivamente considerarse incluido, incluida en los ámbitos muy importante, social en general también importante, digo, familiar no se diga, educativo, todos pues conforman el armado de un rompecabezas. Entonces, esta reflexión, esta, que hemos, Como que te estamos perdiendo, Mario. escuchando a Miguel, Ajá. pues es al revés de cuando nos acordamos, cuando ya Mario Chavero salió. Se Se nos desconectó, fue. se cayó. Bien. Tigre, ¿algo más que quieras preguntar o que con lo Y que podamos como ir cerrando a ver si Mario se restablece su se cayó. comunicación? Pues mira, un poco a cierre, porque seguramente estaría bien bueno hacer una segunda transmisión con Definitivamente entrevistas. tendrá que ser ya cuando invitemos Sí, a su jefa para que entre los dos nos platiquen más a fondo lo que hace Amadivi, lo que hace Ágora, en qué consiste, los procesos y demás, ¿no? Seguramente que los hemos de tener como invitados a los dos juntos.
pero sí que a él también como persona, ya nos centramos como un poco en sus procesos de inclusión, pero tal vez conocer un poco más a ese Rivita amigo, que también forma parte de estos procesos que hacen de la discapacidad, lo que hoy se dice que como primer, como que ante todo somos personas, ¿no? Bueno, pero eso por un lado, por el otro, pues estar la importancia de los procesos familiares, que la gente pueda visualizar, que la gente de tu canal pueda visualizar lo importante que es el trabajo entre la familia y la persona con discapacidad, porque es lo que te va a dar las herramientas, ¿no? Seguramente, si en sus posibilidades está, pues, erradicar estos procesos de sobreprotección, ¿no? Siempre pues no está mal, ¿no? Siempre querer que, que su hijo, que a quien es tutor o su familia, pues tenga expectativas. Es algo bien importante, ¿no? Que se queden con esta experiencia de lo que le implicó a Rivera todo esto, ¿no? Ujú. Los pros y los contras que jugaron su familia, que se queden con esa reflexión y que ellos mismos se reflejen en cómo quieren que sean las expectativas de su hijo, de su Y lo gente que están a importante de esto, cargo. Sí. Tigre, ahorita que hablas de expectativas, así también a modo de ir cerrando y de ir dando este tipo de consejos a los padres de familia, a los maestros de alumnos con discapacidad visual, las expectativas, muy importante, no pierdan las expectativas de vida que tienen para sus hijos por el simple hecho de que ese hijo nazca con una discapacidad, en específico con la visual, al menos, que es el caso que hoy nos ocupa, no pierdan las expectativas, ¿sí? Miguel ya nos habla de un proceso educativo a una edad tardía, 16 años empezó a ir a la escuela, pero aún con todo y eso estudió su primaria, su secundaria, su preparatoria y una licenciatura trunca. Trunca porque le ganó, se enamoró y se casó, pero si no, hubiera terminado la licenciatura en psicología, ¿no? Y tuviéramos un buen psicólogo, porque sin duda alguna es un gran amigo, una buena oreja, un buen consejero. Aunque he de decirte que en las cosas que me he formado en las, bueno, en las actividades o en las otras, por llamarle carreras o en las que me he formado, creo que me he Ajá. llenado mucho más y me ha dado mucho, sí, me llena mucho más. ¿Como cuál? Digo, aparte de la informática, Bueno, pues estamos hablando de todo lo que hemos hecho en informática, impresión de libros, estamos hablando de todo lo que hemos hecho en impresión, estamos hablando de de todo lo que hemos, capacitación laboral. de todo lo que tiene que ver con las organizaciones, con las... Entonces todo esto desde luego que me llena mucho más y siento que estoy aportándole a la gente con estas herramientas que he adquirido post la carrera de psicología a que me hubiera quedado Pues como psicólogo. fíjate, mi amigazo, fíjate que en gran parte del trabajo que tú haces tiene que ver mucho con la psicología. Esta parte de ir a sensibilizar, de ir a platicar con el personal de la empresa, con los dueños, con los encargados, el de ir a hacer ese tipo de análisis y de charla con la gente, pues tiene que ver mucho con la psicología. Creo que a final de cuentas estás ejerciendo tu carrera. Yo creo que sí, de alguna manera sí, aunque no lo hubiera hecho mejor, digo, no lo hubiera hecho igual que saliendo de la universidad y lanzarme al ruedo. Esto El también te ruedo está lo... formado realmente, Miguel. Sí, el ruedo me ha formado. Ah, Ujú. ya llegó Mario. Ahí Sí, está mil Mario. disculpas que por ahí se cortó por un momento, pero sí, efectivamente, la universidad de la vida sí existe y pues digo, sí, yo siempre hago hincapié en quienes nos ven y nos escuchan, porque tienen esa vivencia cercana, tienen a lo mejor una expectativa que puede complementarse con encuentros como el de hoy. Y, Ajá. y ese ruedo, esa universidad de la vida, realmente existe si a futuro tu hijo, tu hija, amigo que nos ves, termina una carrera, está bien. Si no la termina,
también está bien. Está bien. Digo, a lo mejor no se lo digas así, dile que motívalo y dile que su superación, pues sí es importante, pues terminando una profesión, etcétera. Pero si por cualquier causa no lo hace, pues siempre la vida nos lleva por buenos caminos. Y ahí está, pues la muestra del día de hoy. Y como tú decías, el entorno, con que haya una persona en la familia a la que te puedas asir, de la que te puedas apoyar, con Para eso crecer. es suficiente. Con No, eso. pero también tienes que darte una ayudadita, es decir, está bien la universidad de Así. la vida, pero también es bueno actualizarse, es bueno estar pendiente siempre de las cosas que a uno le gusten. Mira, no importa lo que sea, lo que te gusta hacer, pero actualízate. Porque tampoco me Sí. sirve de nada que tú te hayas graduado de psicólogo o de abogado y que te hayas graduado en el 80 y que ahí te hayas quedado con tu título y no hayas hecho nada por actualizarte, ¿no? Entonces, eso también yo de manera personal, si lo pueden tomar como consejo, como vivencia, sí es necesario actualizarse. Sí, Y que ahora también están de sobre moda todo, las ¿sabes? certificaciones. Mande, Ahora la tendencia es un poquito como, bueno, ya sea que te hayas titulado o no, la, eh, la, la- la idea es pues que esas actualizaciones se vayan consolidando en certificaciones respecto de Ajá, ujú, determinadas habilidades. así es. Eso así es. muy importante, efectivamente, pero digo, yo me quedaba en esa parte, pues, que hemos aprendido de ti. Y es motivo de admiración, es motivo pues, de gusto, pues, saber que en realidad cuando se quiere, se puede, David, Miguel, Erasto. Definitivamente. Perdón, creo que ibas a decir algo, Tigre. Y vuelvo un poco a mi tema que también era como fortalecer un poco las expectativas, ¿no? Como aterrizar a la persona con discapacidad visual en tanto a eh, siempre alentarlo a las expectativas. Pasa mucho que de repente nos vamos colgando en nuestras etapas de vida, ¿no? Ya terminó la primaria, bueno, pues a lo que sigue, la secundaria, a lo que sigue, ¿no? De repente pasa en las familias que hay personas sin discapacidad, el hermano mayor, el hermano menor, etcétera, y como que ya se desfasan esas expectativas, las que tienes para el hermano mayor o para el hermano menor que no tiene una discapacidad no son las mismas. Entonces sí, estas creo que compartir estas historias, socializar cómo las hemos vivido, ayuda mucho en el sentido de pues fortalecer lo que se quiere y lo que se quiere y aterrizar en dónde se está, ¿no? De repente, pues a, a, pasa que, que la familia no tiene como el rendimiento económico suficiente, pero ya tampoco se le exige a la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, tal vez hasta en eso hacerlos partícipes de esos procesos. Y poco a poco nos iremos Hacerlos. dando cuenta que de lo que se quiere y lo que se puede, ¿no? Y echarle muchas ganas, porque vamos a ir descubriendo con las entrevistas que vengan detrás, bueno, pues a diferentes especialistas, profesionistas, como lo dije en un principio, que bien pueden tener una carrera, una licenciatura, maestría, doctorado y demás, o bien solo pueden tener una profesión y dedicarse y ganar tal vez mejor que aquella persona que tiene la profesión, ¿no? Entonces, digo, sí, la licenciatura, los estudios. Entonces, que cualquiera de los dos modos, el apoyo de la familia, pues debe de estar ahí para que la persona con discapacidad siga creciendo y siga formándose como una persona independiente para hacer sus cosas y para hacer su vida. ¿Sí? En todos los aspectos de la casa, de la familia, de la sociedad, debe de ser independiente. Entonces, pues la idea de estas entrevistas es justamente apoyar e impulsar a esas personas que están un poco estancadas
y que les falta como ese estímulo, el conocer a alguien más que puede salir adelante o que ya salió adelante, que tiene la misma discapacidad y que tiene la misma necesidad de crecer y de salir adelante y de que se le reconozcan sus éxitos y de que lo sigan apoyando y impulsando. Bueno, pues para eso estamos haciendo estos programas y vamos a seguir con ellos, invitando a más personas. Por lo pronto, bueno, pues la semana siguiente tendremos a un maestro de la Escuela Nacional de Ciegos que nos va a hablar de cosas muy importantes que tienen que ver con los procesos educativos y con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en el ciego con el uso del abaco Kramer o el Soroban, como muchos lo conocen, ¿no? Entonces es otra persona también con discapacidad visual que nos viene a dar toda una cátedra de lo que es el abaco Kramer, cómo se usa, para qué sirve y si tiene alguna ventaja o desventaja en comparación a otras herramientas que utilizan las personas normovisuales en los mismos procesos educativos. Entonces, sin duda alguna será un gran programa, no se lo pierdan. Y bueno, pues seguimos con este hilo de entrevistas y de reportajes y de exposiciones, de métodos, estrategias y demás, que nos sigan siendo funcionales para ir independizando, ir apoyando, impulsando la independencia y la inclusión educativa, social, cultural y laboral de las personas con discapacidad visual. Miguelito, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos enseñado y dado un poquito más de tu vida, de tu tiempo, y pues no sé si quieras decirnos algo, darnos un consejo, hacer un cierre. A mí me gustaría preguntarte por último, mi querido Miguel Rivera, ¿ya te dormiste? Aquí estoy, maestro. Me gustaría preguntarte, ¿te sientes mexicano, Miguel? Sí, maestro Magallanes, desde luego que sí. He de comentarte que ya el elote ya lo pido con chile del que pica. Entre otras tantas cosas que te podría mencionar acerca de mi situación de mexicanidad. ¿Qué has comido en la Ciudad de México que digas que por ello te sientes mexicano? En la Ciudad de México. Ajá, en la Ciudad de México. ¿Quién no ha comido mejor? Exacto. ¿Quién no ha No. Tacos al pastor o de suadero con mucho chile. Tacos al pastor con salsa roja de la picosa y aparte con chile habanero. Ajá. ¿Y aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara. Torta ahogada. Sí, pero soy más fan de la birria y de con machito. Tiene que llevar machito, si no, no sabe. Birria con machito y tacos de alcantarilla, compa, ¿te acuerdas? Los de carnitas, ¿no? Sí, aquí con mi estimado tigre fuimos a comer tacos, fuimos a comer birria y sí, machito. Y los tacos con el maestro Magallanes fuimos a comer los tacos de alcantarilla, unos tacos allá en el centro, ahí por el Parque Rojo, de carnitas muy sabrosos. En plena calle, pero muy ricos. Es que es muy buena la comida callejera. Las tortas, las guajolotas, las añoro las guajolotas. De la Ciudad de México, claro. De la Ciudad de México, sí, las tortas de las guajolotas de verde. Sí, cómo no. Ya amenazo con volver a Guadalajara y seguro te voy a llevar una. Cuando gustes, aquí están las puertas de que sean casa. 2, por favor, porque yo también cuando fui al DF, yo también me comí una. Muy bien, pues entonces, si no hay nada más que agregar, les agradecemos su presencia. Obviamente a Mario Chavero, a mi querido Tigre, muchas gracias. Miguel Rivera, un gusto y un placer que nos hayas compartido tus experiencias, tu infancia, esta parte tan difícil de la guerrilla y del estrés. Pero también gracias por compartirnos tus alegrías, tus aprendizajes y todos tus logros que te han llevado hasta donde estás. Y por Rocío también. Rocío se nos desmayó hace un buen rato. Rocío, muchas gracias por estar ahí siempre ayudándonos en la parte visual. No dejes de ayudarnos, por favor, y de estar siempre con nosotros. Sabemos que hoy se nos alargó un poquito el programa, pero bueno,
Muy importante todo lo que hemos comentado y muy enriquecedor para todas las familias y los maestros y alumnos con discapacidad visual. Nos vemos la siguiente semana. Pórtense mal, cuídense bien, que nada les cuesta. Hasta luego. Adiós.